Bienvenidos al video de exploración del ojo y sus anexos. Mi nombre es Marcelo Gustavo Müller, soy profesor de la Cátedra de Medicina 1 y este video forma parte de la unidad de ojo y oído. ¿Qué objetivos desarrollaremos en el presente video? Exploraremos el ojo, sus anexos, con los métodos generales de exploración que vimos en todos los prácticos. Veremos los métodos complementarios en todas las especies que se utilizan para este práctico. Y este video complementa, junto con otro, el presente tema. Debemos hacer un pequeño recordatorio anatomofisiológico. Sabemos que el ojo está cubierto por capas. La primera capa, la más externa, tendremos la córnea transparente y avascular, continuando con la esclerótica, la capa blanca del ojo. Luego seguiremos con la segunda capa, que es vascular, formada por la coroides, y que frontalmente va a continuarse con los cuerpos ciliares y el iris. Y la tercera capa, que es una capa neurogénica, formada por la retina, que es el origen del nervio óptico. No nos olvidemos que dentro del ojo hay medios transparentes y refringentes, como ser el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, y que tenemos los músculos extrínsecos del ojo, los músculos intrínsecos del ojo, el espacio retrovulvar, formado por tejido conjuntivo y linfonódulos. Un espacio que debemos recordar es el ángulo iridocorneal. En este ángulo, que en cuanto a la cámara posterior va a ser de formación de líquido ocular, y en la cámara anterior este ángulo va a drenar el exceso de líquido, por lo que un aumento de producción y una disminución de excreción va a aumentar la presión intraocular. Por lo tanto, este ángulo iridocorneal que vamos a ir viendo a través del práctico, que se va a medir a través de la gonioscopía, va a poder ser mejorado o normalizado a través de cirugías con láser. Aquí tenemos un gráfico explicando lo que les conté en la diapositiva anterior. Fíjense cómo se genera la producción de líquido en la cámara posterior y drena hacia la cámara anterior en el ángulo iridocorneal. Los músculos extrínsecos del ojo van a ser evaluados a través de los distintos pares craneanos, ya que veremos que están involucrados el motor ocular común, el motor ocular externo, el abducens, y los músculos intrínsecos del ojo van a estar inervados por el motor ocular común, las fibras que producen la miosis, que es el irido constrictor. Para realizar la evaluación de la capacidad visual, ha sido explicada en el video de Daniela Lin y Cecilia Rivière. La evaluación neurooftálmica la realizaremos nosotros con los reflejos fotomotores pupilares y los pares craneanos. Tengamos en cuenta que todas las especies tienen distinto ángulo de visión. Fíjense que de acuerdo a estos gráficos tenemos un porcentaje de decusación muy importante en las aves y en los equinos, y no tanto en el resto de las especies. Y tenemos un área central de pérdida de visión, tal vez por la nariz y por la separación de los ojos, que los animales van a compensarlo con el movimiento lateral de la cabeza. Este es un gráfico
que nos muestra la vía de los reflejos fotomotores. Nosotros estimulamos con una linterna la retina del ojo izquierdo y vamos a tener un reflejo directo, el cual va a generar a través del motor ocular común el cierre de la pupila, una miosis, y vamos a tener un porcentaje de decusación cruzado, ¿sí? Vamos a poder darnos cuenta si está íntegra la vía del reflejo fotomotor. Con este reflejo no vamos a tener seguridad si el animal ve o no ve. ¿Por qué? Porque la llegada cortical del estímulo visual, solamente el animal va a poder generar un movimiento o hacernos notar de alguna forma que le molesta, tal vez gruñéndonos, intentando morder, reaccionar ante la maniobra. Pero si solamente tiene miosis, el animal puede no tener una visión cortical. Entonces, los pares craneanos involucrados dentro del globo ocular, uno es el óptico, el segundo par, que sería la vía aferente del reflejo fotomotor. Otro es el motor ocular común, que sería la vía eferente del reflejo fotomotor. Por otro lado, el motor ocular común inerva músculos extrínsecos del ojo, por lo que su parálisis va a producir un estrabismo divergente y una midriasis. El cuarto par troclearopatético es el motor ocular interno, inerva el oblicuo ventral. La parálisis de este nervio va a producir un leve estrabismo divergente, que realmente casi no se aprecia en los caninos, sí en los felinos porque tiene una pupila alargada. Y el sexto par craneano, que es el abducen o motor ocular externo, cuya parálisis va a producir un estrabismo convergente. Para poder realizar una buena exploración del globo ocular necesitamos buena iluminación y magnificación. Por lo tanto, luces y lupas son los elementos a tener en cuenta para el desarrollo de este práctico. Fíjense que las luces actuales son de LED para ser blancas, para poder visualizar mejor. Y las linternas ideales que sean puntiformes, porque a través de ellas vamos a poder evaluar las imágenes de Purkinje. También pueden ser evaluadas con una vela, porque recordemos que necesitamos saber qué es arriba y qué es abajo, y la vela nos grafica mejor la inversión de la imagen a través del cristalino. Por lo tanto, la inspección directa del ojo nos va a permitir ver, por ejemplo, los vasos a través de la conjuntiva con fondo de esclerótica. Veremos vasos. Tenemos que diferenciar que los mismos sean conjuntivales y no vasos epiesclerales, por lo que necesitamos tener epinefrina o algún vasoconstrictor para instilar en el mismo, que desaparecerán los vasos conjuntivales instantáneamente y permanecerán los vasos epiesclerales. Estos últimos son de pronóstico malo, ya que en general tienen origen en insuficiencias renales. Aquí vemos caninos los cuales tienen lesiones corneales. Hemos instilado una solución de fluoresceína sobre los mismos y esa fluoresceína se ha adherido a las capas hidrosolubles de la córnea. Vemos arriba que es muy extensa la coloración, abajo menos y a la derecha todavía menos. No obstante, es de peor pronóstico esta manchita, que es una úlcera profunda. Ya ha llegado esa úlcera hasta la última capa, el epitelio de Descemet, y no se ha teñido. Por lo tanto, quiere decir que es una úlcera profunda y se puede lesionar en cualquier momento.
Esta es un intermedio y esta es una úlcera superficial. En este caso, a nuestro canino le hemos instilado con fluoresceína y vemos que en la córnea no tiene ninguna lesión, ¿sí? Cae la fluoresceína a través del conducto nasolagrimal. Eso me habla de la permeabilidad del mismo. Puede ser un conducto parcialmente obstruido o totalmente obstruido. Diferenciamos muchas veces que hay razas, las brachiocefálicas, que suelen tragar enseguida la instilación a través del conducto, por lo tanto el pigmento se deposita en el fondo de la lengua. Deberíamos abrirle la boca para evaluar si realmente ha llegado el colorante a través del conducto. Acá vemos la utilización de otro colorante que es el rosa de Bengala. Este colorante va a teñir lesiones más necróticas o desvitalizadas que muchas veces se presentan en el panus, que es una enfermedad de depósitos en la conjuntiva y en la córnea. ¿Cómo se evalúan las glándulas lagrimales? A través de un test, que es el test de Schirmer. En el mismo utilizamos un papel tipo secante colocado en el borde tarsal del párpado inferior. Tomamos el tiempo. En 1 minuto debe mojarse ese papel entre 10 y 15 milímetros como una característica normal. Si tiene menos humedad, estaremos hablando de un ojo seco. Si tiene más, estamos hablando de una hipersecreción. En este caso, a la inspección vemos que este canino no puede casi abrir los ojos. Presenta caída de lágrimas a través de los párpados, presenta dermatitis alrededor de los mismos. Este canino, que es un Shar-Pei, tiene un entropión bilateral. Es una afección bastante común de esta raza, cuya solución es quirúrgica. Hay que corregir el cierre palpebral. Acá en este otro caso vemos una protrusión de una estructura en relación al tercer párpado. Es una protrusión de glándula de Harder. Es muy común en ciertas razas, en general braquicefálicos, pequineses, salchichas. Su solución es quirúrgica, ya que en la instilación de gotas con corticoides y antibióticos solamente postergan la cirugía. La realidad es que muchos animales permanecen con esta lesión, muchas veces no teniendo consecuencias, pero la realidad es que no solo lesionan la córnea, sino que obliteran la visión en un porcentaje y eso les trae aparejado peor calidad de vida. Aquí vemos un bovino de piel blanca, el cual le creció una formación irregular en el borde palpebral. Es un carcinoma de células escamosas. Es una lesión muy común que se produce tanto en párpados como en orejas, en nariz, en lugares húmedos muchas veces y despigmentados. Por eso la exposición al sol no es conveniente en este tipo de animales. Las enfermedades de las pestañas muchas veces necesitamos evaluar a través de una lupa, una buena magnificación, ya que no las vemos. Llámese triquiasis al hecho de encontrar una fila extra de pestañas que generalmente tienen un sentido hacia la córnea, lo que genera una erosión de la misma. Y distriquiasis es el crecimiento de un folículo piloso en una glándula sebácea palpebral. Generalmente ese folículo piloso es más largo y toca la córnea y también debemos extirparlo. La extirpación mecánica de los mismos no soluciona el problema, solamente el hecho de poder quemarlos o trabajar con termocauterios o extirpación quirúrgica de la lonja de piel con los pelos es lo que evita la continuidad de la lesión.
Bueno, acá vemos un oftalmoscopio. Con el oftalmoscopio vamos a realizar una inspección indirecta. Hasta acá habíamos realizado una inspección directa. Ahora, a través de este aparatito, el cual tiene una serie de lentes, y vamos a mirar a través de ese orificio de observación, vamos a tener discos con los cuales vamos a seleccionar coloraciones, campos, y vamos a tener un selector de dioptrías o de diafragmas, los cuales nos van a permitir visualizar con mejor calidad las estructuras a determinados centímetros. Un mango con pilas para tener luz y un reóstato que es el que regula la intensidad de luz. Lo que son los elementos de ampliación para la inspección indirecta, tenemos lupas únicas o dobles que van a ser interpuestas con el oftalmoscopio o van a ser utilizadas solas. En este caso, el operador utiliza el oftalmoscopio en el ojo opuesto en general al que está observando. Eso es lo ideal. Nos colocamos a 20 centímetros aproximadamente del individuo a observar, y si lo que queremos observar es hacer una inspección interna del ojo, necesitamos colocar un midriático. Existen distintas drogas, la tropicamida es la mejor, mientras que la atropina también es muy buena, pero produce una atropinización del paciente con ciertos signos que son desagradables. Tengamos en cuenta que los animales muchas veces no reaccionan muy bien ante la iluminación del ojo, por lo tanto, si es necesario debemos sedarlos o que el propietario colabore con nosotros. En grandes animales, fíjense que tenemos que acercarnos también, tal vez un ayudante tiene que sostener la cabeza porque el animal es reacio a la maniobra, muchas veces debemos abrirle nosotros el párpado, como vemos en la foto de la derecha, para poder visualizar, porque es natural que el animal intente cerrar el ojo. Y acá, en este gráfico, vemos las distintas dioptrías que tenemos que colocarle al oftalmoscopio para poder evaluar la profundidad del globo ocular. Fíjense que más 20 en la córnea, más 15 humor acuoso, más 12 cristaloide anterior, más 8 cristaloide posterior, más 5 humor vítreo, menos 2, menos 3, fondo de ojo retina. Acá estamos viendo con más 20 cómo se ve solamente la córnea y refleja la primera imagen de nuestra luz en la misma. La recorremos, vemos si existe alguna alteración, si sospechamos la necesidad de colocar fluoresceína, lo hacemos, y si no, observamos en forma directa. Luego, vemos por ejemplo esta lesión que está en el iris. El iris estaría en la cámara anterior del ojo, por lo tanto debemos colocar más 15 en las dioptrías de nuestro oftalmoscopio. Y ahí centralizamos la visión en la cámara anterior. Cuando tenemos que ver el cristalino, dijimos que colocaremos más 8. Fíjense que este animal tiene una catarata muy importante, con una midriasis muy marcada, tal vez por la instilación de la tropicamida o tal vez por la catarata misma. Como reacción refleja el hecho de querer ver, porque le da oscuridad a la catarata, dilata la pupila. Aquí vemos el humor vítreo, que está bastante coloreado ya porque vemos el fondo de la retina. Pusimos en más 5 el oftalmoscopio, lo recorremos, el humor vítreo, en búsqueda de fibrosis, cualquier tumoración, coágulos, cualquier alteración. Y luego sí, ya llegamos al fondo de ojo colocando entre 0 y menos 3. Y ahí podremos diferenciar ciertas estructuras, como ser la papila óptica,
Vemos las venas y las arterias que en el perro llegan al centro del globo ocular, mientras que en el gato llegan a la periferia. Vemos las distintas coloraciones que son totalmente independientes de cada individuo. Evaluamos si existe algún proceso de turbidez, algún desprendimiento de retina, alguna tumoración, cualquier coágulo, alteraciones de color, pérdida de definición de la papila. Y estos son gráficos en los cuales nos muestra cómo en el equino los vasos son totalmente distintos. Tiene una papila elipsoide dentro de la zona no tapetal, que es la oscura, la zona tapetal, antes llamada tapetum lucidum, es la decoloreada. Tiene vasculatura alrededor de la papila radiada, mientras que en el felino nosotros vemos que la vasculatura llega alrededor de la papila. Fíjense que no entra al centro de la misma, cosa que sí pasa en el bovino y pasa en el canino. El bovino tiene una papila brillante, vasos muy notorios y muy diferenciados. Fíjense cómo diferencia bien las venas de las arterias por la coloración de los mismos. Canino y felino tiene una papila redonda y ya contamos que los vasos llegan al centro. La oftalmoscopía indirecta, dentro de lo indirecto que es el oftalmoscopio, implica la utilización de una lente interpuesta entre el oftalmoscopio y el ojo del paciente. A la izquierda vemos que esta lente está incorporada al oftalmoscopio y a la derecha vemos que el observador tiene que interponerla. Esa imagen obtenida es panorámica, sin detalles, y nos da una imagen invertida del fondo del ojo. Entonces, se utiliza cuando realmente queremos ver en general algo panorámico. Acá vemos una lámpara de hendidura. Es un aparato el cual genera una luz en forma lineal que va a ser visualizada a través de los distintos medios refringentes y transparentes del ojo, en el cual va a poder hablar de deformación de cristalino, de situación con luxación del mismo, opacidad del cristalino, distintas patologías en función de las luces que genera esa lámpara de hendidura. ¿Sí? Una forma manual de realizar esta visión sin lámpara de hendidura serían las imágenes de Purkinje, las cuales tendríamos la primera, que es esta, a la altura de la córnea, la segunda en el cristaloide anterior, y la tercera en el cristaloide posterior. Acá las vemos, 1, 2, 3 y la cuarta. ¿De acuerdo? Al mover esta linterna hacia un lado y hacia el otro, esta y esta son directas y esta sería inversa. ¿De acuerdo? Bueno, el conducto lagrimal muchas veces se obstruye. Le hemos instilado la fluoresceína y no llegó a la nariz, cayó del ojo, como si se llama epífora, la caída de la lágrima directamente del ojo, y en las razas blancas esa secreción lagrimal oxida. Esa oxidación puede ser solucionada tal vez con agua oxigenada o algún decolorante, pero no en forma definitiva porque vuelve a caer. Hasta que no destapemos el conducto lagrimal, no vamos a solucionar el problema. Entonces necesitamos conseguir una sonda o una aguja, de acuerdo al tamaño del perro, para poder enhebrarla en el conducto palpebral inferior. ¿Sí? Luego vamos a instilar en el mismo solución fisiológica o azul de metileno para poder evaluar la permeabilidad. Fíjense que en este equino
hemos colocado un catéter para que ustedes vean dónde se encuentra el conducto nasolagrimal, ¿sí? En realidad, la salida del mismo hacia los hollares. Entonces, según cómo aboquemos el mismo, si es de dorsal o de ventral, va a ser una instilación activa o una instilación pasiva, porque lo podemos generar instilando la gota en el ojo y va a caer hacia la nariz, o podemos a presión desde la nariz hacia el ojo o a presión desde el ojo hacia la nariz. En este caso, estamos tomando la presión ocular de forma bimanual. Es un método cuantitativo, no de una veracidad perfecta, pero la persona, el explorador que lo hace cotidianamente, tiene una sensibilidad en los dedos que nos hace sospechar del aumento o disminución de presión. Como se hace en forma simétrica, por otro lado, el cambio de presión unilateral también nos va a dar sospecha, que es el tonómetro de Shox. Igual tiene una aguja, debemos instilar en el ojo una solución de lidocaína, algún anestésico local, como para que el animal no tenga la sensación de dolor cuando apoyamos el aparato. Otra forma de tomar la presión es a través del tonopen, que es un instrumento de mayor precisión, ya no es mecánico, sino que es electrónico y sin tener ningún tipo de alteración. En este sector evaluaremos el desprendimiento de retina, ya que si esto se produce, el animal no va a poder volver a ver y es de utilización pronóstica para la cirugía de cristalino. Por lo tanto, cualquier animal que tenga que ser operado tendrá que realizarse una ecografía ocular para evaluar la integridad de la retina y todo el sistema de medios transparentes y refringentes si no existe ningún tipo de estructura que interponga la visión. A través de la ecografía podemos evaluar el espacio retrovulvar, evaluando el nervio óptico, los músculos extrínsecos del ojo, y si existe alguna celulitis, algún linfonódulo retrovulvar o alguna estructura patológica detrás de la fobia. En este caso tenemos un retinograma. ¿Qué es un retinograma? Es el gráfico del movimiento eléctrico cerebral ante el estímulo visual de una luz. Entonces nosotros estimulamos con una luz, le colocamos electrodos en el cráneo y evaluamos la actividad. Esto es una actividad eléctrica normal de un estímulo lumínico focalizado. El hecho de prender una linterna y apagarla gráfica en un retinograma esta imagen. Si el animal no presenta este estímulo eléctrico, no puede ser operado de cataratas porque no va a recuperar la visión, por más que le mejoremos el cristalino. La retinografía, no confundamos la retinografía, que es una foto del fondo del ojo, con este estudio que es el retinograma. Esto es una retinografía. Es una foto de un fondo de ojo. Fíjense que si visualizan los vasos, la papila, los tapetum, lucidum nigrum, zona tapetal, zona no tapetal, es lo mismo. Bueno, entonces, para realizar este tema debemos hacer un repaso anatomofisiológico de todas las estructuras oculares. Vamos a hacer una inspección directa del ojo y sus anexos, evaluando córnea, evaluando párpados, evaluando pestañas, glándula lagrimal, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación indirecta con el oftalmoscopio para ver fondo de ojo, atravesar el cristalino, evaluar la córnea, humor vítreo, humor acuoso. La misma puede ser directa o indirecta.
La directa es sin nada, indirecta es con una lupa intermedia. Recordemos que con la indirecta tendremos una visión más panorámica. Las drogas utilizadas implicarán drogas anestésicas, drogas de vasoconstricción, drogas de instilación para evaluar úlceras tipo fluoresceína, rosa de Bengala. El instrumental es el oftalmoscopio, las lupas, las linternas. Vamos a utilizar tonómetros para tomar la presión ocular. Vamos a utilizar gonioscopio para poder evaluar el ángulo iridio-corneal y evaluar si realmente está drenando bien el humor acuoso. Podemos utilizar para hacer retinograma, el aparato cerebral para tomar las ondas eléctricas, realizar métodos complementarios como hacer radiografía de los huesos alrededor del ojo, ecografía del ojo y los anexos, potenciales evocados, que implican también el gráfico de estas ondas visuales, y la retinografía y el retinograma. Acá les dejo la bibliografía de donde hemos obtenido esta información. Les agradezco haberme escuchado y éxitos para la cursada.